Hola, ¿cómo estás? Un gusto muy grande poder encontrarnos nuevamente por este medio. Mi nombre es Fernando Pérez y en nombre de la Iglesia Cristiana Evangélica en calle Entre Ríos 3159 de Córdoba, Argentina, te damos una cordial bienvenida. Así que prepárate donde estás. Vamos a compartir un tiempo reflexionando en la palabra de Dios. Justamente hoy, porque estamos transcurriendo el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, un mes importantísimo para toda la cristiandad. Vamos a tener una palabra de oración, sin antes recordarte que cualquier inquietud que tengas, deseos de crecer en tu vida, de entablar una nueva relación con Dios, te comuniques con nosotros a palabrafiel.mundial@gmail.com o te puedas comunicar a través de la vía de WhatsApp por los teléfonos que figuran al pie de pantalla. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos en este tiempo por tu presencia en medio nuestro. Quiero rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo esté trabajando en este momento, aplicando las verdades de tu palabra al corazón de cada uno y cada una de las personas que están escuchando en este momento. Bendícenos, Señor. Quédate con nosotros. Te rogamos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como bien decía recién, septiembre es el mes de la Biblia básicamente por dos motivos. En primer lugar, muere Jerónimo, traductor de la Biblia de los idiomas originales al latín, allá al final de los años 300 de nuestra era, principios de los años 400. Y también porque se publica por primera vez la Biblia completa en idioma español en el año 1569 en la ciudad de Basilea, Suiza, la Gran Biblia del Oso. Una Biblia es llamada así porque en su portada tiene un oso que está queriendo tomar un panal de miel. Gracias a Dios por la distribución de la Biblia, la difusión de la Biblia. Nosotros no tenemos ninguna vergüenza de decir que este libro, la Biblia, tiene un poder que ningún otro libro tiene, y es el poder de transformación. Ya vamos a ver la diferencia que involucra esta palabra que te estoy diciendo. No tenemos ninguna vergüenza de decir que nuestro pueblo necesita la Biblia para ponerse de pie. Este libro tiene una diferencia con cualquier otro, y es que cada vez que usted lo lee, que vos lo lees, que yo lo leo, tiene a su autor presente allí. Es el único libro cuyo autor está presente cuando se lo lee. Así que, dicho esto, quiero leer una porción del Salmo 19 que nos habla de justamente las virtudes de la Biblia. Salmo 19, versículo 7 en adelante, dice así la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Quiero hablarte hoy, más allá de las virtudes intrínsecas de la palabra de Dios,
de todas las batallas que durante los siglos ha tenido la Biblia, la palabra de Dios, como vencedora ante los embates por destruirla, acabarla, opacarla, de lo que hace que esta palabra de Dios sea realmente un efecto que transforme el corazón. De hecho, sabemos por evidencias internas y por todas estas luchas a lo largo de la historia acerca de lo que, por ejemplo, han querido hacer con ella, a las persecuciones que han desatado contra los traductores de la Biblia, que la Biblia es palabra de Dios. Sin embargo, el valor radical de la Biblia consiste en su poder transformador. Y puntualmente, el gran tema de la Biblia es el Señor Jesucristo. Por eso, por ejemplo, la Biblia, que es la palabra dada por Dios, la palabra escrita de Dios, comparte algunas cualidades con el Señor Jesucristo, la palabra encarnada de Dios. Por ejemplo, la Biblia habla de sí mismo como una luz. Y Jesús, en Juan capítulo 8, verso 12, dice que es luz del mundo. La Biblia se compara al pan. Jesús, cuando fue tentado, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También Juan capítulo 6 tiene una referencia al Señor Jesucristo como el pan de vida. La Biblia habla acerca de sí misma como verdad. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero ¿sabe qué? Jesús, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a Dios ni al cielo, sino por el Señor Jesús. ¿Te das cuenta? La palabra escrita enfoca a la palabra encarnada, que es el Señor Jesucristo. De modo que el tema central de la Biblia es Cristo el Señor. Una comunidad de creyentes cristianos en la ciudad de Tesalónica hace 20 siglos recibieron este gran mensaje. Mira lo que dice el Nuevo Testamento en la carta primera de Pablo, capítulo 2, versículo 13, acerca de cómo ellos tomaron una actitud ante la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí hay un principio fundamental. La Biblia habla del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de Dios al hombre. Dios ha roto los silencios de los siglos y nos ha dado las sagradas escrituras para hacernos saber a vos y a mí, a usted y a mí, que somos pecadores, pero que hay perdón, hay redención y hay libertad, hay limpieza de pecado en el Señor Jesucristo. Cuando uno recibe la palabra de Dios, la recibe tal cual es. Y dice Pablo a los tesalonicenses: ustedes cuando recibieron este mensaje, lo recibieron así como es. Es palabra de Dios. Y este mensaje, esta palabra, dice Pablo, actúa en ustedes los cristianos. Ahora, quiero enfocarme en el paso que habitualmente es el más descuidado, pero es el más necesario, que es el paso de la aplicación. Es decir, ahora yo no voy a hablar tanto de las evidencias internas de que la Biblia es confiable, ni de las evidencias externas de que la Biblia es confiable. Damos por sentado esto. Quiero ir 2 o 3 pasos más adelante para que podamos enfocarnos en los próximos minutos en 3 aspectos a través de los cuales nosotros podemos vivir el poder transformador de la palabra de Dios. La transformación de la palabra de Dios supera a los cambios que proponen los hombres. Los hombres proponen cambios que nos dan a entender la elección entre varias opciones. Uno puede cambiar algo
por otra cosa, pero después se puede defraudar, eso se puede terminar y puede volver de nuevo a su punto de inicio. La transformación que Dios hace por el mensaje de la Biblia tiene un punto de inicio y no tiene punto final. Sométete a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hacer cuando nos enfrentamos al texto bíblico? Es la gran pregunta de muchos de nosotros. No sé qué leer, no sé cómo aprovechar el tesoro que la Biblia tiene para mí. Bueno, hay 3 preguntas básicas que hacerse ante el texto bíblico. En primer lugar, ¿qué estoy viendo? Un buen estudiante y lector de la Biblia es un buen observador. La segunda pregunta que uno tiene que hacer es ¿qué significa esto? Y la tercera pregunta es la que quiero abordar en estos minutos que nos quedan. ¿Cómo funciona esto para mí? Este proceso por el cual yo te digo que mucha gente lo pasa por encima, lo descuida y a la vez es el más necesario, se llama aplicación. Hay 3 cosas que nosotros tenemos que tener como actitud ante la Biblia. En primer lugar, apreciar la palabra de Dios. El salmo que por excelencia se enfoca totalmente en las virtudes, las cualidades de la Biblia, es el Salmo 119. Allí vas a encontrar un tesoro maravilloso de lo que la Biblia hace en el poder transformador que ella tiene. En uno de sus pasajes dice, guardaré tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Uno tiene que tomar la Biblia como lo que realmente es. Es un gran tesoro. La Biblia nos habla de que es un gran tesoro que uno tiene que apreciar. Apreciar más que el oro, más que la plata, más que ninguna otra cosa. En segundo lugar, uno tiene que apropiarse de la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido dada para que nosotros la tomemos y tengamos la capacidad de dar una respuesta al mensaje de la palabra de Dios. Aprovechar la palabra de Dios significa tomarla para uno, hacerla propia. Y eso es lo que dice la Biblia acerca de sí misma. Puedes leer nuevamente, insisto en esto, en el Salmo 119. Y en tercer lugar, aplicar la palabra de Dios. Aplicar la palabra de Dios. Me dirás, ¿por qué aplicar la palabra de Dios? Básicamente estoy hablando de aplicar la palabra de Dios porque es lo que realmente trae la transformación espiritual en nuestra mente y en nuestro corazón. Aplicar la palabra de Dios implica al menos 4 aspectos que quiero mencionarte. 1, conocer. Otro, conectar. Otro, considerar. Y el último, cambiar. Cuando vos y yo aplicamos la palabra de Dios, dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra mente y aplique la verdad de Dios y nos sature a cada uno de nosotros para que nuestro sentimiento, nuestra razón y finalmente nuestra voluntad sean guiadas para siempre por este gran regalo de Dios al hombre, la Biblia. Aplicar significa tomar para sí, pero no solamente tomar para sí, sino que eso haga un proceso en nuestro interior. Por eso la Biblia, cuando habla de la aplicación, habla de que la Biblia es más dulce que la miel. Y cuando uno prueba la dulzura de la miel, y la miel es comparada a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que necesitamos desgustarla, necesitamos vivirla. ¿Por qué? Porque la Biblia ejerce su poder en cada uno de nuestros pensamientos. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que la Biblia es más cortante que toda espada de 2 filos, tiene poder y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, nuestros tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al aplicar la Biblia, en primer lugar debemos conocer quiénes somos y en segundo lugar conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades y las necesidades de nuestro mundo alrededor.
Pablo le escribía a Timoteo en el primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hay que guardar un equilibrio entre conocer la Biblia y conocernos a nosotros mismos. Y cómo al conocernos a nosotros mismos nos damos cuenta de que necesitamos la palabra de Dios. Y en el aplicar no solamente es conocer, sino que es conectar. Conectar lo que conocemos de nosotros mismos, de nuestro mundo alrededor, con el gran mensaje de la Biblia. Allí en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16, la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Conectar significa admitir que yo tengo una necesidad con la verdad que se me está presentando. Y es admitir una relación entre mi vida, mi necesidad o la necesidad de quien me rodea con la verdad de la Biblia. Es un punto de contacto que finalmente se transformará en un punto de crecimiento que romperá con tu status quo, con tu mediocridad. Allí el Espíritu Santo, cuando yo conecto la verdad de Dios, conociéndome a mí mismo, conociendo la Biblia, actúa poderosamente a favor mío y a favor de todo lo que está a mi alrededor. Para aplicar entonces, primero conocer, segundo conectar, tercero considerar. La consideración tiene que ver con la meditación. Es curioso que desde la antigüedad, por ejemplo, Dios haya dicho a Josué, el gran conquistador de la tierra prometida, que todo le iba a ir bien, pero con la condición de que él aplicara la Biblia a su vida. Josué capítulo 1, versículo 8, dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De día y de noche Josué tenía la tarea de meditar en la palabra de Dios. Este es un hábito perdido en la sociedad occidental. Prácticamente esto de meditar se resuelve adjudicándoselo a la cultura oriental. Ahora, cuando yo alimento mi cerebro, lo debo alimentar para poder nutrirlo y para poder vivir. Tengo que proveerle de pensamientos bíblicos, porque si no estoy matando de hambre mi vida espiritual. El Salmo 1, el primer salmo de los que tenemos en la Biblia, dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Él aplica la Biblia, ¿ves? Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y presta atención en esto, igual que muchos siglos antes se le había dicho a Josué. Dice así, y todo lo que hace prosperará. Este es el camino del gozo. Meditar en la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, para aplicar, es cambiar. Cambiar. Mucho alimento produce obesidad. Poco alimento produce anemia y debilidad. El poder de Dios actúa en nosotros porque el Espíritu Santo aplica la Biblia en cada uno de esos puntos ciegos que necesitan la Biblia y empieza ese proceso de transformación que hace que me lleve a lo que yo ingerí y me alimenté de la palabra de Dios, lo que yo medité, a la acción concreta para llegar a ser esa persona que Dios quiere que sea.
quiero terminar diciendo algo acerca de mi vida personal. Cuando en mi adolescencia pasé una gran crisis, comencé a juntar y a ahorrar dinero para comprar la Biblia más cara que había en Córdoba. Yo cumplo años el 4 de mayo. Y durante 1 año y medio ahorré. Por las noches vendía, juntaba botellas y al otro día las vendía. Juntaba cartones a escondidas para que nadie me viera, para comprarme esa Biblia. Y todas las semanas yo iba a la oficina de la Sociedad Bíblica a ver esa Biblia. Nadie sabía de mi meta. Nadie sabía que el 4 de mayo yo necesitaba $220 para comprarme la Biblia más cara que había en Córdoba. Cuando llegó ese 30 de abril, antes de empezar mayo, y después de haber visto esa Biblia durante muchísimas semanas, me acababan de decir, o me decían que se acababan de llevar esa Biblia. Con mucha desazón volví a mi casa, pensando de que Dios se había olvidado de mí. Nadie sabía, incluso yo, me di cuenta de que Dios no quería saber nada de mí, pensaba, porque solamente había llegado a juntar $150. Y dije, claro, es cierto, está más que claro, solamente tengo 150 y me hacían falta 220, y encima ahora una persona se la llevó, justo ahora. Volví a mi casa muy deprimido, pensando en dejarlo todo, en abandonar todo. Luego, el 1 de mayo, aquí en Argentina se celebra el Día del Trabajador. Y el 2 de mayo me llaman de la oficina de Sociedad Bíblica y me dicen, Fernando, tenemos una gran noticia para vos. Ese hombre que se llevó la Biblia la devolvió porque tiene una pequeña falla y él dijo que es mucho para lo mucho que él pagó por esa Biblia, así que la devolvió. Y como está usada, solamente tenía un día de uso, el gerente de la Sociedad Bíblica nos dijo que le hiciéramos un descuento. Y mi corazón latía muy, muy fuerte. Yo estaba como reviviendo los sueños, pensando que Dios sí se estaba acordando de mí, que Él tenía un plan para mi vida. Esta persona me dijo, con todos los descuentos que se le van a aplicar a la Biblia, esto te va a quedar en $150. Mira qué maravilla. Yo salí corriendo con los 150 que agarré, los llevé, era todo lo que tenía, era todo lo que disponía después de mi esfuerzo. Y me di cuenta que Dios quería algo conmigo. ¿Sabes qué? Este libro me hizo feliz porque me ha enseñado muchas cosas y me ha enseñado a ser un hijo de Dios. Tu vida puede ser cambiada por el gran mensaje de la Biblia. Todo lo que sientes, pienses, hayas dicho o hayas hecho, es algo que puede ser cambiado, porque Cristo Jesús murió por nosotros. Él entregó su vida para limpiarnos de toda maldad. Y si dejas entrar en tu corazón a la palabra que se encarnó, que murió en una cruz, pero que hoy vive, tu vida será transformada. ¿Quisieras tomar esta decisión, dar este paso para empezar una relación con Dios a través de Jesús? Pues bien, yo te animo a que lo hagas. Cierra ahí tus ojos donde estás y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Yo quiero vivir de acuerdo a tu ley, que es la Biblia. Gracias, Señor, porque a partir de hoy puedes transformarme. Yo te pido que seas mi Salvador y también mi Señor. Ordena mis pasos con tu palabra. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Quiero felicitarte en el nombre del Señor Jesús, animarte a que nos escribas nuevamente a los datos que damos aquí en pie de pantalla y recordarte los 3 puntos importantes. Primero, apreciar la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios. ¿Cómo?
conociéndonos, conectando la Biblia a nuestra vida, considerando todos nuestros caminos a la luz de la Biblia y cambiando. Es decir, preguntarle siempre que leas la Biblia a Dios: Señor, ¿cómo funciona esto para mí? Y créame que si usted abre su corazón, Dios abrirá su boca y le hablará. Que Dios le bendiga, que Dios te bendiga abundantemente. Esperamos noticias tuyas a través de estos canales de comunicación.